Cordial saludo a todos. Mi nombre es César Alejandro Troncoso Camacho y para el desarrollo de la tarea 5 de bioquímica vegetal voy a explicar el desarrollo de los experimentos realizados en esta actividad. Comenzamos con la actividad 1. Primero debía crear la escala de pH relacionando dónde están los ácidos, los alcalinos o bases y los neutros. Tal cual como se muestra en la figura 1, además debíamos preparar el indicador de repollo morado como se observa en la figura 2. Y por último, aplicar este indicador a las diferentes sustancias para determinar su pH. En la tabla 1 podemos ver la clasificación de cada sustancia según el pH. Podemos ver que la leche tiene un pH ligeramente ácido con un pH de 6, vinagre es altamente ácido con un pH de 2, al igual que el limón. El agua reposada es totalmente neutra con un pH de 7. Y el café también tiene un pH ácido de 5. Indique la importancia del pH del suelo en los procesos biológicos de la planta. El pH del suelo es un factor crítico que afecta significativamente los procesos biológicos en las plantas. El pH del suelo afecta la disponibilidad de nutrientes para las plantas. Diferentes nutrientes tienen mayor disponibilidad en rangos específicos de pH. Los microorganismos del suelo, como bacterias y hongos, también son sensibles al pH del suelo. El pH del suelo afecta directamente el crecimiento y desarrollo de las plantas. Algunas enfermedades de las plantas están relacionadas con el pH del suelo. En suelos ácidos, los metales pesados pueden volverse más solubles y por lo tanto más tóxicos para las plantas. ¿Por qué es importante medir el pH de las frutas y verduras? Es importante medir el pH de las frutas y verduras porque el pH influye en su sabor, textura, color y vida útil. El pH también puede afectar la capacidad de las frutas y verduras para resistir la contaminación bacteriana y fúngica. Por ejemplo, las frutas y verduras con un pH bajo, como los cítricos, son menos propensas a la contaminación bacteriana, mientras que las frutas y verduras con un pH alto, como las papas, son más propensas a la contaminación fúngica. ¿Por qué es importante medir el pH de los suelos? Porque afecta directamente la absorción de los nutrientes del suelo por las plantas, así como la resolución de muchos procesos químicos que en él se producen. El pH del suelo influye en la disponibilidad de los nutrientes para las plantas, es decir, este factor puede ser causa de que se presente deficiencia de toxicidad o que los elementos no se encuentren en niveles adecuados. ¿Qué es un azúcar reductor? Un azúcar reductor es un tipo de azúcar que tiene la capacidad de donar electrones en reacciones químicas. Este comportamiento se debe a la presencia de un grupo funcional específico en la molécula de azúcar, el grupo aldehído o cetona. La capacidad reductora de un azúcar implica que puede actuar como agente reductor en reacciones químicas, donde dona electrones para reducir otra sustancia. La reacción típica del azúcar reductor implica la conversión del grupo aldehído a un grupo alcohol, lo que resulta en la oxidación de azúcar. Un ejemplo común de azúcar reductor es la glucosa. Como se ve en la tabla 2, esta descripción y el tipo de carbohidratos que identifica cada reactivo. ¿Qué otras pruebas se pueden emplear en el laboratorio para identificar carbohidratos en una muestra? Además de los reactivos mencionados, otras pruebas comunes para identificar carbohidratos incluyen la prueba de hidrólisis, la cromatografía de papel y la espectroscopia de masas. Estas pruebas permiten determinar la presencia, tipo y estructura de carbohidratos en una muestra. ¿Qué importancia tienen los carbohidratos en las células de las plantas? Son una importante fuente de energía para las plantas. Durante la fotosíntesis, las plantas utilizan la energía solar para convertir dióxido de carbono y agua en glucosa y oxígeno. Están involucrados en la estructura de paredes celulares de las plantas. La celulosa, un tipo de carbohidrato estructural, es el componente principal de las paredes celulares y proporciona rigidez y soporte a las células vegetales. Participan en el transporte de nutrientes dentro de la planta. La sacarosa, un disacárido formado por glucosa y fructosa. Es comúnmente transportada a través del floema, un tejido vegetal especializado para distribuir la energía y los nutrientes de diversas partes de la planta
Además de servir como fuente inmediata de energía, los carbohidratos también actúan como reservas de nutrientes para las plantas. En la tabla 3 vemos las reacciones químicas, las reacciones de colaboración y su descripción y tipo de aminoácidos que identifica como la prueba de Biuret, la reacción xantoproteica y la prueba de Millón. Para las reacciones de coagulación por calor, al introducir 3 mililitros de clara de huevo en la lata caliente de aluminio, se observó cómo se creaban unas estructuras rígidas provocando las coagulaciones gracias a la temperatura alrededor de los 65 grados y dando como resultado el blanqueamiento de la clara. Y para las reacciones de coagulación alcohólica, al combinar el alcohol con la clara de huevo podemos observar cómo las proteínas de la clara se desnaturalizan, perdiendo aspecto, volviendo blanca y sólida, ya que al tener contacto con el alcohol, el agua sale deshidratándose y el alcohol entra. Describa de qué manera se utiliza la prueba Heller para identificar las propiedades químicas de precipitación de las proteínas. Se toma la muestra que se desea analizar y se disuelve en un agua u otro solvente adecuado. Se añade una solución de un compuesto de mercurio como nitrato de mercurio a la muestra. La formación del complejo entre el ion y el mercurio y las proteínas en la muestra resulta en la precipitación de las proteínas. Se observa visualmente la formación de un precipitado blanco o turbidez de la muestra. Este precipitado indica la presencia de proteínas en la muestra. ¿Cómo se manifiesta la desnaturalización de la clara de huevo? La desnaturalización de la clara de huevo se manifiesta como un cambio de la estructura de la proteína, debido a factores como el calor, pH extremo o la presencia de ciertos químicos. Este cambio provoca la pérdida de la estructura tridimensional de la proteína, lo que a su vez altera sus propiedades físicas como la solubilidad y la capacidad de formar geles. Una proteína coagulada podría dar la reacción de Biuret. La prueba de Biuret es una técnica utilizada para detectar la presencia de enlaces peptídicos en una muestra. Este método se basa en la reacción de iones cúpricos con los enlaces peptídicos en presencia de la alcalinidad, formando un complejo coloreado. ¿Cómo podemos saber que una sustancia desconocida es una proteína? Para identificar si una sustancia desconocida es una proteína, se pueden realizar pruebas químicas específicas como la prueba de Biuret, la prueba de xantoproteica, la prueba del Millón, entre otras. Estas pruebas permiten detectar la presencia de enlaces peptídicos y aminoácidos característicos, lo que ayudan a determinar si la sustancia desconocida es una proteína. Esta, por lo tanto, sería la actividad 5, la tarea 5. Estas serían las referencias. Muchas gracias por su atención. Esta ha sido mi presentación. La realicé yo solo y pues espero les guste. Gracias.